Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 38, donde dice: Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. La muerte de Jesús produjo efectos en el interior del santuario, ya que la parte interior del templo estaba separada en sus dos compartimientos por un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo, capítulo 26, los versículos 31 al 33, dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre base de plata, y pondrás el velo debajo de los cohetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. A este último solo tenía acceso el sumo sacerdote, y lo tenía una vez al año, ya que el velo estaba bordado con querubines, los ángeles custodiados de la santidad de Dios, que simbólicamente impedían el paso al lugar donde se manifestaba la presencia continua del Señor. Isaías, capítulo 6, los versículos 1 al 3, dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su farda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por otro lado, el historiador Josefo habla de ese velo que hacía separación entre las dos partes del santuario, cuando dice que la puerta que por dentro había estado toda dorada, según dije, y alrededor de ella había una pared muy dorada. Tenía en lo alto de ella unos pámpanos de oro, de los cuales colgaban unos racimos de la estatura de un hombre grandes. ¿Y por qué? Con el tablado se dividía. Parecía ser el templo más bajo que el que estaba afuera. También tenía puertas de oro, altas de 55 codos y 16 de ancho. Tenía además una cortina de la misma largura, es a saber, el velo que llamaban de Babilonia, variado y tejido de colores, es a saber, cardeno, y como leonado de grana y de carmesí, muy excelente, hecho y trabajado con obra maravillosa, y que tenía mucho que ver con la mezcla de los colores, porque parecía allí una imagen y semejanza de todo el universo. Con la grana parecía que se representaba el fuego de la tierra, con el leonardo, con el cardeno, el aire, y con el color carmesí se presentaba el mar. Parte de esto por ser los colores tales, pero el carmesí los colores leonados porque la tierra le produce y nace de ella, y del mar de carmesí, y estaba pintado allí todo el orden y movimiento de los cielos, excepto los signos. Y hasta aquí el comentario del historiador Josefo. Note que ese velo ricamente bordado separaba las dos estancias del santuario, aunque en tiempo de Jesús no estaba el arca en el interior del lugar santísimo. Era donde el Señor, Dios, residía de forma muy especial entre su pueblo. Y aquel velo, alto y grueso,
y además bordado, era prácticamente imposible de que fuese rasgado. Sin embargo, Marcos dice que en el momento de la muerte de Jesús se rajó en dos partes, destacando que esa rasgadura se produjo de arriba hacia abajo. Y note cómo nadie sino Dios pudo haber hecho aquello, ya que no era una obra de hombres, sino de Dios mismo. La muerte expiatoria del Señor abría ahora acceso libre a la presencia de Dios. Hebreos, capítulo 4 y los versículos 15 y 16 dicen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el mismo acto de Dios se afirmaba el fin del sacerdocio del Antiguo Testamento y toda la ley ceremonial, para dar paso ahora al sacerdocio espiritual de los creyentes en la presente dispensación. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note cómo simbólicamente la rasgadura del velo era una manifestación del libre paso al lugar santísimo, del trono de gracia para todos los creyentes por medio de Jesucristo, ya que la separación establecida antes y denunciada por la ley terminaba a causa de la muerte del Salvador. Y así lo enseña el escritor a los hebreos, como acabo de compartir cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Y hasta el momento de la cruz, el trono de Dios era un trono de juicio a causa del pecado del hombre, y por tanto nadie podía acceder a la majestad de la presencia divina sin que muriese. Ahora, ese trono de juicio se cambia para el creyente en un trono de gracia, operación posible y cambio realizado por la obra de Jesucristo en la cruz. El admirable recurso del creyente es ahora alcanzable y consiste simplemente en acercarse al trono de la gracia, ya que la cercanía del trono divino, lugar de la provisión para el creyente, es tan real que todo aquel que cree está ya en ese lugar de gracia en Cristo. De modo que solo es preciso que sigamos acercándonos a ese trono de gracia. Y no solo el creyente puede acceder, sino que se le exhorta para que lo haga. Además, la aproximación debe efectuarse con confianza. Note que es una palabra que expresa la idea de seguridad y presencia de ánimo, que comunica al cristiano la cancelación del problema y responsabilidad penal del pecado. Antes, el trono de Dios era un trono de ira, y lo era a causa del pecado, pero cargado éste sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, y extinguida la responsabilidad penal que a causa del pecado recaía sobre el pecador, se convierte en un trono de gracia para todo aquel que está en Cristo Jesús. El sumo sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del creyente, como así señala la primera carta de Juan, capítulo 2 y los versículos 1 y 2, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él
en la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por tanto, no hay razón de temor, en sentido de miedo ante el Juez Supremo, porque ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1. De ese trono se otorga también la gracia salvífica que concede el perdón de pecados y la vida eterna. Romanos capítulo 5 y versículo 15 dice: Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y también a ese trono de gracia puede acercarse por fe el pecador para salvación. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa posición produce confianza, y es la confianza con que en la antigua dispensación se acercaba a Dios el publicano que orando en el templo decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas capítulo 18 y versículo 13. La sangre del sacrificio de la expiación extendida sobre el propiciatorio permitía esa oración, ya que Dios era propicio al pecador a causa de la muerte del animal inocente que figurativamente representaba lo que sería el perfecto sacrificio del Cordero de Dios, es decir, de Jesucristo. El sumo sacerdote está sentado en el trono celestial y además interesado y capacitado para compadecerse de las debilidades y fraquezas personales. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También los dones perfectos y la gracia abundante descienden del Padre de las lumbreras. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y note que está sentado en el trono y se hacen realidad por el único mediador entre él y los hombres, que es Jesucristo hombre. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La actividad de Dios para sus hijos es siempre una actividad de bien. El Dios de gracia se dio a sí mismo para dar a su Hijo. Por tanto, con el don supremo se dan también los demás dones. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Por otro lado, los dones de la gracia son dones perfectos, es decir, completos, abundantes para la superación de la necesidad más acuciante que pueda presentarse, ya que la gracia de Dios siempre es mayor que la mayor de las necesidades del creyente. Santiago, capítulo 4 y versículo 6 dice: Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Note cómo es Dios mismo quien otorga los dones de la gracia en la dimensión de la gracia misma, que es inagotable.
Así pues, la rotura del velo comporta la apertura de un camino nuevo y vivo hacia Dios, como lo enseña también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 y los versículos 19 al 20, donde dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Aquel velo rasgado desde arriba es figura de la libertad que el creyente tiene ahora en Cristo, ya que antes había prohibición para entrar, pero ahora no solo hay libertad, sino también invitación para que se acceda al trono de la gracia. En la antigua alianza, solo uno y solo una vez por año podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero ahora todos, y con libertad para hacerlo, tienen acceso a la presencia de Dios, ya que el creyente es perfeccionado para entrar, purificado en Cristo y santificado en Él. Entonces, la salvación da libre acceso y con ella la confianza para hacerlo es el resultado de estar en Cristo Jesús. Juan capítulo 10 y versículo 9 dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Abierto ese camino nuevo y vivo, no se cerrará jamás, ya que la entrada al lugar santísimo es posible por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Comienza diciendo este versículo: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. Notamos aquí como el centurión había estado presente durante el tiempo de la crucifixión y presenció cada acontecimiento producido allí, ya que él había visto el comportamiento del crucificado y había sido además testigo presencial de las tinieblas que cubrieron el lugar. Sin duda que el centurión habría estado presente en otras muchas crucifixiones, pero nunca como esta, y sobre todo, lo que más le impactó fue la forma en que murió el Señor, ya que, contra todo lo que era habitual y natural, no pronunció palabras apenas, audibles como correspondía a quien moría agotado en una cruz, sino que habló con voz potente. Además, el poderoso impacto de alguien que controla la situación y entrega el espíritu al Padre para morir inmediatamente. Y todavía más, Jesús estaba muerto después de solo 6 horas en la cruz. El centurión había estado cerca de Jesús, literalmente delante o enfrente de él. Es por eso que el asombro de cómo entregó el espíritu y murió tuvo que haberle impactado sobremanera. Además, antes había oído a Jesús pedir perdón por quienes le habían acusado y por cuyas acusaciones fue condenado a muerte. Es increíble el diálogo entre él y los dos salteadores crucificados a su derecha y a su izquierda. No habrían pasado desapercibidos para él. Continúa diciendo este versículo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vemos aquí como todo lo ocurrido era excesivamente grande. De este modo aquel centurión confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque en el texto griego está sin artículo, hace entender claramente que no era un Hijo de Dios, sino el único Hijo de Dios. Y según Lucas,
al ver todo aquello, dio gloria a Dios. Lucas, capítulo 23, versículo 47 dice: Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿podría este hombre comprender el alcance de su testimonio? Posiblemente no alcanzase a dimensionarlo en toda la extensión, pero con ese testimonio se oponía a la acusación que junto con otras lo había llevado a la cruz, cuando sus enemigos decían que siendo hombre se había hecho hijo de Dios. No importa el alcance que tuviera de sus palabras, pero el hecho es que estaba testificando de su deidad. El centurión debió de haber sentido un temor reverente ante todo cuanto había sucedido en aquella hora en la cruz. Y por otro lado, la tradición dice que el centurión, note, estoy diciendo la tradición, dice que el centurión fue más tarde convertido a Cristo. Aquellos acontecimientos y el testimonio del centurión debió haber afectado a la multitud que, según Lucas, se retiraban del lugar. Lucas, capítulo 23 y versículo 48, donde dice: golpeándose el pecho. Aquellos que habían venido a ver el espectáculo de la crucifixión y los otros burladores que habían desnotado al crucificado, se veían ellos burlados por sus propias conciencias acusadoras, ya que los mismos soldados quedaron también impactados. Note lo que dice Mateo, capítulo 27 y versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Note, la cruz marcaba ya un antes y un después en la historia de los hombres. Y voy concluyendo con esto. El centurión era el oficial romano a cargo de la crucifixión. Por otro lado, los centuriones estaban considerados como la columna vertebral del ejército romano, ya que estaban al mando de 100 soldados. El centurión había visto morir muchas víctimas de crucifixión, pero ninguna como Jesús, ya que la fortaleza que manifestó en su muerte, así como su clamor en voz alta, no eran naturales en una víctima de crucifixión. Y esto, junto con el terremoto que coincidió con la muerte del Señor, como así afirma Mateo, capítulo 27 y los versículos 51 al 54, convencieron al centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, ya que el centurión era el primer gentil que dio este testimonio de la fe. También, por otro lado, la tradición, repito, la tradición, afirma que se llamaba Longino y que él se convirtió en un seguidor fiel de Cristo. Además, predicó la fe y murió como mártir. En efecto, el centurión podía decir que muchos han afirmado ser Dios, pero este es Dios. Amigo y amiga oyente, solamente Jesús, que es Dios encarnado, pudo cambiar el corazón de aquel centurión en una persona que reconoció realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ¿no te gustaría ahora recibirle en tu corazón al Hijo de Dios como tu Salvador? Ora conmigo y repite allá donde estás y di: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres, como dijo el centurión, el Hijo de Dios. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y yo ahora me arrepiento de todos ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.